un tema durísimo. Vamos a incluso a recrear las biografías y, por supuesto, esto no es apología, es, digámoslo así, la filosofía de este programa. Algunos temas solo se pueden combatir con la información completa, para que veamos en qué no debemos cometer errores, ¿no? Vamos a hablar incluso, Carmen, a lo largo de este programa de hora y media, de las biografías de estos santones de la muerte, ¿no?, que han actuado en todo el mundo. Efectivamente, porque ha habido muchos más de lo que la gente se piensa, y todos ellos con crueles asesinatos, con crueles suicidios y matanzas. Tú lo nombrabas antes, lo de Uganda. Yo me acuerdo que en aquella época trabajaba en una revista y seguí toda la noticia, y la verdad es que era escalofriante, porque cada día se iban encontrando más y más cadáveres, ya no solo incluso donde habían sido incendiados, sino en los alrededores, en otras casas que tenían, y no eran los únicos. Anteriores a ellos ha habido muchas masacres de este tipo que hay que darlas a conocer precisamente para que se puedan evitar. Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla vuestro amigo Iker Jiménez, y el maestro José Antonio Hernández, con estas músicas tenebrosas que hacen que hasta el día parezca noche. Se llamaba, o le llamaban, Jim Jones, y fue quizá el primer profeta de la muerte, al menos el que más escándalo provocó en su día. La escena sería la siguiente: unos helicópteros de la televisión norteamericana llegan hasta la Guyana francesa para grabar una escena que seguro que muchos guardamos en las retinas y en lo más profundo del cerebro, del alma. Hay cientos de personas acostadas tranquilamente, parece que están dormidas. Algunos tienen un vaso alrededor, han bebido lo que dicen, o lo que llamaba la secta, néctar de la muerte, y están recostados en un amplio espacio. Son 912 personas. Jim Jones era un hombre peculiar. La primera biografía macabra de esta tarde. Porque, Carmen, muy brevemente el teletipo: ¿quién era este hombre que hizo la primera gran inmolación, vamos a decirlo así, del siglo XX constatada, y que sobre todo cuyas imágenes se reprodujeron en todos los periódicos del mundo y televisiones? Jim Jones decía ser la reencarnación de Buda, Jesucristo y Lenin. Funda la secta con la misión de hacer una revolución mundial ante la llegada del apocalipsis. Se instala en la Guyana, a la que llamará Jonestown, ciudad de Jones, y pone su propia guardia armada para vigilar a sus súbditos. El 18 de noviembre de 1978, Jones dirige un suicidio ritual mientras los adeptos asumen cada una de sus órdenes e ingieren néctar de la salvación, un zumo macabro de cianuro. Estaban convencidos de que se trataba de una muerte transitoria, pues su líder, Jones, les devolvería la vida. Jim Jones. Dicen que fue un experimento que salió mal. Al final parece ser que varios congresistas norteamericanos estaban vigilándole, sabían que había un grupo de personas casi practicando el esclavismo. Jim Jones, por supuesto, como todos los líderes sectarios, era más listo que ninguno y se alzaba en una especie de trono, y ahí comenzó un día la gran matanza. No sabemos por qué se elige un día concreto, por qué una hora, por qué llega ese momento, el momento del... Tenemos a un lado del estudio 1 a nuestro compañero y amigo Santiago Camacho, siempre pendiente del mundo de la conspiración. Es autor de un libro que recomendamos, que presentamos aquí en este programa, 20 grandes conspiraciones de la historia, Santiago Camacho, editado por La Esfera, y que además ha sido un tremendo éxito porque nos cuenta 20 fichas, vamos a llamarlo así, de cosas que no fueron bien contadas. Entre ellas, algunos episodios absolutamente terribles de inmolaciones en Europa y sobre todo en Estados Unidos, centrándonos en un caso que vamos a tocar, el de Waco, el de David Koresh, que seguro que recordáis. Santiago, buenas tardes, compañero. Voy a decir buenas noches ya por la costumbre, pero buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siempre el apocalipsis, siempre el día del advenimiento, siempre una fecha en la que determinados grupos, algunos de gente aparentemente normal, luego lo vamos a ver con documentos, gente, como ocurre con los crímenes y psicópatas cuando hemos tratado del tema, si era tan normal, si hacía una vida más o menos como cualquiera de la de nosotros, es decir, personas que, menos en algunos casos extremos, no se distinguirían del común de los mortales.
El modus operandi, Santiago, de los casos que tú has estudiado magníficamente y a los que has dado la vuelta en algunos casos, es siempre el mismo. Un grupo se aíslan del resto de la sociedad, viven en comuna y de repente un día, no sabemos por qué, por un mensaje, empieza el infierno. Sí, generalmente ese aislamiento procede de una de las técnicas, digámoslo así, más usuales dentro de las sectas destructivas, que es lo que se denomina el control del medio. Lógicamente, cuando el líder sectario decide dar un nuevo salto en su escala de poder sobre sus adeptos, el mejor medio que tiene es precisamente eso: controlar el entorno en el que viven, controlar sus comidas, controlar sus horarios, controlar su trabajo, controlar lo que ven, lo que oyen, lo que conversan entre ellos. Al final ese ansia de control se vuelve obsesiva. Y generalmente sí hay un patrón en cuanto a la elección de esa fecha fatídica, y muchas veces coincide precisamente cuando ese líder sectario, que en contra de lo que se cree popularmente, no está movido por el dinero, ni está movido por el lucro, ni es un timo a gran escala, sino que realmente es una persona muy enferma, es una persona con graves trastornos de la personalidad, son psicópatas que agravan esa tendencia sociopática, la agravan con graves trastornos psicóticos que les hacen pues tener esos delirios de grandeza, ese mesianismo. Cuando ven peligrar esa fantasía a gran escala que han montado, es precisamente cuando deciden dar el gran final. De hecho, es lo que le pasó a Jim Jones. Fíjate que mencionabas antes el trono en el que en el centro de Jonestown se sentaba Jones. Encima de ese trono había una frase que esta noche, iba a decir yo también por la costumbre, esta tarde haríamos bien en recordar, a pesar de estar allí. Jones tenía puesto: quien olvida la historia está condenado a repetirla. Eso lo decía él, y estaba convencido, como tantos otros líderes que vamos a ir viendo esta tarde, y además, o escuchando esta tarde, y además en sociedades muy distintas, muy diferentes, estaban convencidos, creían realmente que ellos iban a regresar del otro mundo, porque muchos de ellos se creen o extraterrestres, o Jesucristo directamente, o enviados de otros mundos que conectan con ellos y que les adornan de poderes, ¿no? Siempre vencer a la muerte, y parece que hay un momento que hay que poner a prueba, ¿no?, la fe de los elegidos de esos grupúsculos. 912 personas, hay fuentes que dicen 914, 1978, las imágenes, como digo, dieron la vuelta al mundo. Niños, mujeres, hombres bebieron ese ungüento, como decía Carmen, ese néctar de la salvación compuesto de cianuro, y lo hicieron sin rechistar, aunque hay teorías, como siempre, y vamos a escuchar hoy también muchos apuntes que se encargan de tirar por tierra lo oficial, que dicen que no, que en la mayoría de estos casos, Santiago, aparte de que haya gente que se suicide, muchas veces la propia secta acaba con los miembros. Un auténtico homicidio en masa también provocado por este tipo de corpúsculos. Vamos a escuchar a uno de los grandes expertos en materia de sectas, autor, de libros clásicos como Adicción a sectas o Periodismo de investigación, que por supuesto también recomendamos. Él es Pepe Rodríguez. Y Pepe Rodríguez recordaba perfectamente algunos de los casos más impresionantes que íbamos a desvelar también con él. Nos habló de la Guyana y de cómo la investigación arrojó este tipo de enigmas. 914 cuerpos, imaginemos, cada uno con ese plácido sueño de la muerte, y nadie sabía qué había ocurrido, cómo habían hecho para turnarse en el hecho de morir. Se pensaba que algunos, lógicamente, tendrían que haber huido, ¿no? Tendrían miedo de ese último momento, pero no, estaban todos muertos. Escuchamos lo que nos cuenta Pepe Rodríguez. El primer asesinato en masa que pasó como suicidio colectivo, que impresionó a todo el mundo, fue el de Jim Jones, con el templo del pueblo. Pero a mí de este caso lo que me impresionó, al margen de que todo lo era mucho, cómo vivían, cómo estaban sometidos, el que para doblegar la voluntad de buena parte de los miembros que vivían allí, obligaron a los padres a darle un refresco con cianuro a sus hijos, y obviamente cuando un padre acaba de matar a su hijo y es consciente de ello, cuando ya no puede volver atrás, pues se desencadena toda una tragedia colectiva, pero que incluso así muchos de estos padres tuvieron que ser ejecutados a tiros y no se suicidaron. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.
Es muy curioso porque este tipo de acciones que nos parecen propias de mundos selváticos, ¿no?, como ocurrió realmente en Guyana, se fueron en los últimos 20 años extendiendo a otros sitios, a otras poblaciones. En septiembre del año 2000, por ejemplo, un hecho muy poco conocido, algunos grupos de peruanos de zonas también desfavorecidas decidieron autoinmolarse en grupos de diverso número. El hecho más duro ocurrió en la calle 2136 de Los Salitres, en el distrito de San Juan del Lurigancho, en Lima. Allí la policía encontró lo siguiente: un trono, repetición, digámoslo así, del hecho de la Guyana, de Jim Jones. Habían pasado 22 años desde entonces. 7 niños envueltos en sangre, y en la pared la imagen de Dios con los brazos abiertos. Según el líder de este tipo de grupos, que actuaba en familias, las familias se mataron individualmente, por unidades. Según el hombre que organizaba este inmenso delirio, Armando Payano Córdoba, el mundo se iba a acabar al día siguiente. Cada uno de los niños tenía la Biblia entre las manos, y seleccionada, marcada, una zona del Apocalipsis. En Sudamérica parece que arraigó con fuerza en algunos lugares este tipo de actos. De Jim Jones, el que lo inicia todo, vamos a decir, a nivel mediático, tan de moda esta palabra, el que hace que todo el mundo se asuste con el tema de las sectas. Antes parece que estaban en ese lado oscuro del que nadie hacía caso. Jim Jones, ¿subimos realmente qué le motivó a hacer todo esto? ¿Tú crees que es esa operación norteamericana, parece ser desde el Congreso, que iban a intentar vigilarle? Hasta entonces, si no ocurre esa operación, la secta no hubiera actuado acabando con ella misma. ¿Tú crees que eso suele ocurrir, o que estaban predestinados, que había una fecha concreta y que ellos iban a poner todo de su parte para irse al otro mundo? Bueno, el deterioro de la convivencia en Jonestown estaba siendo bastante patente en los últimos tiempos. De hecho, Jones empezaba a sentir que ese control omnímodo que iba a tener sobre su gente se le perdía. Había mucha contestación. Había habido incluso intentos de fuga. De hecho, la tragedia se desencadena unas horas antes, cuando unos sicarios, presumiblemente al mando o por orden de Jones, asesinan en un aeropuerto cercano a un congresista estadounidense y a un equipo de televisión que la acompañaba, que unas horas antes habían estado visitando la sede de la secta y habían recibido pues quejas, peticiones de ayuda, etcétera, etcétera, algunas solapadas, algunas en forma de notas deslizadas en los bolsillos subrepticiamente. Y antes de que esa persona volviese a Estados Unidos, organizase una investigación por parte de las autoridades, se desencadena, ya te digo, la tragedia a gran escala. Lo que decía Pepe Rodríguez, por ejemplo, es completamente cierto. De hecho, una de las cosas que más llamó la atención es que cuando se empezó a investigar y los expertos forenses empezaron a encontrarse con esa masa de casi 1000 cadáveres, es que había algunos que estaban apilados. La gente no se va a morir unos sobre otros. Lógico. Eso indicaba que alguien los había ido amontonando, y en los de las capas inferiores, en los de los estratos inferiores, sí había orificios de bala. De hecho, investigadores americanos del FBI que fueron a ver qué podían sacar en claro de este asunto, descubrieron que había restos y había rastros de verdaderas cacerías humanas por la selva de los alrededores. Es decir, Jones tenía una guardia de corps fuertemente armada. De hecho, Jonestown en sus últimas fechas parecía casi un campo de concentración con torres de vigilancia. Lo que era el paraíso se convirtió en una cárcel para toda aquella gente. Efectivamente. De hecho, físicamente la instalación tenía ya ese aspecto de cárcel. Es decir, tenía una empalizada de gran altura, rodeada por una pasarela por la que había guardias armados constantemente, y varias torres de vigilancia emplazadas en las esquinas del complejo. Realmente, pues lo que nos podemos imaginar, pues el típico campo de concentración que sale en las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde se tiene a los prisioneros, pues básicamente eso. Otra cosa curiosa es que de los miembros de esta guardia de corps, de este grupo armado, que se cree que no eran fieles de Jones, sino que eran mercenarios pagados, no apareció ningún solo cadáver. Es decir, estos guardias armados se esfumaron en el aire después de la tragedia. En 1993 llegó el gran acto,
el suceso que fue recogido en vivo, en directo, por periodistas, enviados especiales, la televisión, Internet, que era un medio floreciente en aquella época, que empezaba en Estados Unidos con fuerza, iba a retransmitir prácticamente, minuto a minuto, la agonía, la tragedia, la chapucera intervención policial, según muchos autores, entre ellos Santi Camacho, realizada por miembros de diversos grupos de élite del ejército norteamericano. Parece ser que algo ocurrió en otro rancho, siempre en lugares aislados, y seguro que a nadie se le olvida ese nombre, David Koresh. David Koresh decía que él era Cristo, un hombre fuertemente armado que se reunió en un caserón, en un lugar, con sus adeptos. Y recordamos, seguro pasó exactamente hace 10 años, 1993, finales del mes de abril. Recordamos incluso escenas de personas tiroteadas, de avalanchas, de disparos. Los periodistas, los camiones de la televisión norteamericana estaban fuera y pasaron muchos días. Fue la primera vez que la sociedad, que la policía en este caso, utilizó medios de persuasión a nivel casi subliminal contra civiles. Todo eso ocurrió en ese pequeño rancho de los davidianos de Waco. Vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar unas palabras repetidas, es como un canto tántrico prácticamente, algo que simplemente se hace 1, 2, 3, 4 veces para que un grupo de personas, para que alguien en un estado concreto de concentración entre en trance o en un estado alterado de conciencia. Es el propio David Koresh cantando casi con un tono cercano al rock, cantando que llegaba el último día. Lo escuchamos brevemente porque es hasta estridente. Este es David Koresh. Unas canciones o unas frases que se repiten constantemente. David Koresh, vestido con unas túnicas, sus gafas, su pelo alborotado. Un hombre que pasó a la historia porque en los años 90 concentró pues todo tipo de adjetivos. Había llevado a la muerte a decenas de personas, los davidianos. Personas que incluso eran considerados de forma diferente. Había vecinos que para ellos eran perfectamente normales, otros decían que no, que estaban preparando una gran masacre. Vamos a conocer quién fue David Koresh. Su verdadero nombre era Vernon Wayne Holt. Nació en Houston, Texas, en 1959. Poco antes de entrar a formar parte de los davidianos, cambió su nombre por el de David Koresh, inspirado en el nombre hebreo de Ciro, antiguo rey persa que destruyó el imperio babilonio. Fue el último líder de la rama davidiana de Monte Carmelo en Waco. Tuvo más de 15 hijos, era polígamo, aunque a sus adeptos varones les imponía castidad. Profetizaba el fin del mundo, creía ser el elegido para abrir los 7 sellos del Apocalipsis. Koresh creía en la proximidad del fin de los tiempos y de la segunda venida de Jesús. El 28 de febrero de 1993, Koresh se enfrenta a los agentes federales y tras 51 días de mantenerse encerrado en un rancho, muere junto con 80 fieles en un incendio. Santiago, tú dedicas un capítulo de tu libro a David Koresh, a la masacre de Waco, a la inmolación, la intervención policial, la masacre mejor contada de la historia en el mundo de las sectas, sin duda alguna. David Koresh, un personaje que, claro, escuchamos como que él era polígamo, y los demás tenían que respetar castidad. Cosas que dicen,
una persona normal, como podemos ser nosotros, decimos, caramba, vaya clase de ventajismos. ¿Cómo es posible que una persona de este tipo, con estas leyes estrictas, se haga con un grupo de adeptos tan numerosos, Santi? Porque Codes además es un personaje muy especial. Codes entra a formar parte de los davidianos, que no son una secta de nuevo cuño, no son pues como puede ser cualquiera de los grupos que han florecido en los últimos 20 años. Los davidianos son una rama de los adventistas del séptimo día, que como pues los mormones o como tantos grupos cristianos extinguidos de las ramas principales tanto del catolicismo como de la iglesia evangélica, pues han proliferado en los últimos 200 años en la historia estadounidense. Pero Codes es especial. Codes, diciéndolo en un lenguaje más o menos coloquial, es un trepa, y es un trepa nato, y además es una persona que, como en el caso de Jones, tiene una tendencia psicópata muy clara. Es una persona sin conciencia, sin remordimientos por sus actos, capaz de realizar cualquier cosa, y de hecho hace lo imposible por terminar haciéndose el líder de la comunidad religiosa que vivía en Monte Carmelo. Acaba contrayendo matrimonio, por ejemplo, con una mujer muchísimo mayor que él, para aprovechar su peso específico para subir peldaños en la comunidad, e incluso y eso se decía en voz baja entre los miembros de la comunidad, parece que hay incluso una sospecha de haber participado en la muerte de su antecesor para tomar el poder total. O sea, que era un pájaro, el David Koresh. Sí, realmente los adventistas del séptimo día, como secta, no eran gente peligrosa en absoluto, pues tienen sus ideas, que nos pueden parecer más o menos bien, pero que están amparadas por la libertad religiosa estadounidense o de cualquier país occidental. Pero él precisamente es un lobo, que aparece en este rebaño de ovejas y termina haciéndose con él, imponiendo su propia ley y llevándolos, como luego se comprobó, a la catástrofe. Santiago Camacho, como decimos, ha estudiado profundamente el asunto de Waco, se dijo de todo. Es más, hay noticias muy recientes, año 2001, en julio, un jurado federal dictó que el gobierno estadounidense no tenía responsabilidad respecto a las víctimas de aquella masacre. Los abogados de los davidianos pedían $675 millones, esto ocurrió hace 10 años, por las muertes. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Quizá muchos oyentes de Milenio 3 no recuerden este hecho absolutamente trágico y negativamente histórico en el mundo de las sectas y de las creencias. Parece ser que estaban anunciando el fin de los días, parece ser que se había rumoreado, no sabemos con qué fiabilidad o no, que ese rancho iba a convertirse en el rancho de la muerte, y al final se convirtió en ese rancho de la muerte cuando intervino la policía. Tenemos un documento, creo, interesantísimo. Es Virgilio Ávila, el primer cronista que llega en un automóvil, que ejerce casi de periodista la noche de autos, la noche en que aquel rancho se convierte en pasto de las llamas, en que hay personas tiroteadas, en que los lamentos rasgan la noche y en que casi 100 personas aparecerán masacradas. Virgilio Ávila todavía no sabía bien qué había ocurrido. Se encontraban cadáveres entre los escombros. Había muchas hipótesis que empezaban a flotar en el ambiente. Así lo contaba. En este momento la actividad policial ha cesado. No es una actividad como había antes y durante la tragedia. En este momento los investigadores están revisando los escombros. Ellos han dicho que han encontrado algunos recipientes en los que se supone contenían el material químico con que los davidianos iniciaron el incendio que destruyó su complejo. Por otro lado, los expertos dicen que el reconocimiento de los cadáveres será una tarea bastante difícil, que se tomará algún tiempo porque seguramente han quedado totalmente calcinados. Dicho sea de paso, esta actividad de recuperar los cadáveres todavía no se ha iniciado, ya que durante toda la noche los escombros emanaban grandes columnas de humo y se podían divisar algunas pequeñas llamas. Los agentes dicen que el calor da la posibilidad de explosiones debido al arsenal que tenía guardado David Koresh en el lugar, así que se tomará por lo menos un par de días antes de que exactamente sepamos qué es lo que se encuentra entre los escombros. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Milenio3@cadenaser.com es el lugar, la línea abierta constante con este equipo
de contadores de historias que estamos dispuestos siempre a investigar, a indagar en los casos que nos propongáis. Y durante este verano es increíble la cantidad de gente que nos preguntaba por casos como el de Waco en concreto, y otros también sobre la inmolación o el, digamos, no fundamentado, porque no llegó a ser, suicidio de una secta en Tenerife. Hablaremos de ello en esta hora que nos queda. Es decir, había un interés en esas inmolaciones rituales ocurridas en diversas partes del mundo, y lo hemos concentrado hoy, pero Waco sin duda puede ser el caso estrella, tal y como sucedieron los hechos. 10 años y un sinfín de enigmas que todavía, como decimos, sobrevuelan en aquel rancho hoy deshabitado. Santiago, la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, un centenar de agentes llegan al lugar. ¿Por qué? Se ha rumoreado, como decíamos, que esa gente, los davidianos, se han armado fuertemente, que se han atrincherado, que no quieren salir, y la gente piensa que va a haber un suicidio ritual como en Guyana. Eso es una de las hipótesis que se baraja, porque realmente, oficialmente, los agentes de la ATF solo tienen una única orden de detención contra David Koresh. Curiosamente, David Koresh era público, notorio y conocido que todos los días hacía footing alrededor del complejo durante varios kilómetros y se alejaba bastante. Un momento perfecto para haberle detenido en solitario y haber evitado todo este tipo de actuaciones. Pero además, curiosamente, sucede algo que es lo que desencadena realmente la tragedia. Aquello se organiza como una operación policial a gran escala, como una macro redada que tenía que haberse desarrollado según los planes en apenas un minuto, una de estas intervenciones de fuerzas especiales espectacular. Pero hay algo que falla, y eso que falla es una llamada anónima. Los davidianos reciben una llamada anónima, y además no una llamada anónima en unos términos tranquilizadores, sino bastante alarmantes. De hecho, se les dice que las fuerzas federales van allí a acabar con ellos, van allí a matarlos. Entonces, lo que sucede es lo que habría de esperar en un grupo pues muy paranoico, un grupo muy fanatizado, y un grupo sobre todo armado hasta los dientes. Un grupo heterogéneo, Santi, perdón, es decir, mujeres, niños, personas de diversas edades o personas de un sector social muy concreto. No, eran, efectivamente, como muy bien has dicho, era una pequeña comunidad que podríamos casi calificarla como un pueblecito. Es decir, había desde ancianos hasta recién nacidos, de todos los niveles culturales, gente universitarios, trabajadores manuales, en fin. Y todos ellos poseídos, entre comillas, por el influjo, el enigmático, vamos a decir, poder de David Koresh. Correcto. Y esta gente, también hay que pensar una cosa, es decir, a David Koresh se le quiere detener para interrogarle, porque estamos hablando de Texas. En Texas la posesión es el estado de la Unión con una mayor permisividad en cuanto a la posesión de armas de fuego. Es decir, realmente los davidianos, por mucho que hubiesen acumulado, no estaban haciendo nada ilegal en el estado de Texas. Es decir, a no ser que tuvieran armas de guerra, que se demostró que realmente no tenían, y en ese caso parece ser que incluso uno de sus miembros tenía una licencia especial para comerciar con armas automáticas y con armas de gran calibre, que le permitía almacenar este tipo de elementos. Con lo cual realmente ya el planteamiento de la operación es desastroso. Esta gente, como hemos dicho, está prevenida, no solamente está prevenida, sino que es atemorizada por esta llamada, que algunas lenguas de doble filo dicen que bien pudo proceder de agencias rivales de la ATF que querían la desaparición y que de esta agencia federal, y que por tanto esta operación saliese mal, y reciben a tiros a los agentes. Ya en esa primera escaramuza hay un par de muertos y varios heridos, y empieza el mayor asedio policial de la historia. Incluso, Santiago, tú indagaste en la muerte de Schroeder, uno de los sectarios que murió de forma trágica, encaramándose a una valla, tiroteado delante de las cámaras de televisión. ¿Cómo fue este caso, para hacernos eco de cómo empieza a intervenir la policía contra los davidianos? Claro, a partir de ahí, el contenido de despropósitos de toda esta intervención policial es digno de estudio, y sobre todo llama muchísimo la atención. Todas las leyes que hay sobre negociación en casos con rehenes, y de hecho habiendo recién nacidos y niños, se podría considerar perfectamente el caso, son quebrantadas.
Y llama la atención como, por ejemplo, este buen hombre, que era uno de los miembros de la comunidad, pero que la intervención policial le había pillado pues trabajando en su oficio, en su trabajo habitual, y al regresar a casa pues se encuentra todo esto. Y bueno, pues él decide que quiere entrar. Este hombre es tiroteado sin piedad. Estamos hablando de una persona desarmada que lo único que quiere es unirse a los que considera su familia. De hecho estaba su familia de verdad, su mujer y su hijo estaban allí. Es tiroteado a la vista de todos sus compañeros, tiroteado por la espalda. Y ese cadáver se queda encaramado en la verja que estaba intentando escalar durante días. Nadie está en plena tierra de nadie, entre las dos líneas de fuego. Nadie de ninguno de los dos bandos obviamente se atreve a recogerlo, y allí se queda descomponiéndose delante de la vista de sus seres queridos. Han pasado 10 años y la masacre de Waco, como decimos, sigue envuelta en misterio. Misterio que se refleja en expedientes oficiales que todavía el FBI no quiere desclasificar. Sobre ellos una palabra que en Milenio 3 conocemos bien: secreto. Quizá porque en ese asedio que nos estamos imaginando, las palabras transmiten a veces más que las imágenes. Estamos viendo las llamas, los tiroteos, un grupo de personas completamente entregadas a un líder delirante que se creía Jesús de Nazaret. Algo ocurrió en aquel rancho, entre otras cosas que hemos sabido con el tiempo y gracias a la conspiración. Ya sabéis que Santi Camacho nos acompaña todas las madrugadas de 3 a 4 los domingos con sus conspiraciones de la historia. Pues una de las cosas que no se quería contar en la época era la llamada Operación Caballo de Troya. Algo sin parangón en la historia de los, vamos a decir, estudios subliminales y no tan subliminales sobre una comunidad humana. Virgilio Ávila, ese corresponsal que llegó aterrorizado viendo los cadáveres y viendo las llamas, a los pocos minutos ya hablaba de dudas en torno a la oficialidad de esas muertes. ¿Habían sido los propios davidianos? ¿Había sido todo provocado, incluso las llamas, por la policía? Empezaba la controversia, una controversia que dura una década. Bien, en este momento se está arguyendo por parte de algunas personas, de los simpatizantes de David Koresh o de las personas allegadas a esta secta, de que el FBI, en su intento de introducir el gas lacrimógeno a través de mangueras en los vehículos blindados, botó algunas lámparas con las que utilizaba la secta para iluminarse durante la noche, ya que les habían cortado la electricidad desde hacía aproximadamente un mes. Pero, sin embargo, los oficiales del FBI dicen que a través de sus binoculares ellos pudieron ver a algunas personas rociando algún tipo de líquido antes de las llamas, y que se pudo ver bastantes llamas salir al mismo tiempo, o sea que no se inició en un solo lugar. Y dicen ellos que esto fue la orden de David Koresh, y que de ninguna manera el tipo de gas lacrimógeno que ellos usaron, ellos dicen que no es un tipo pirotécnico, o sea que no podría causar ningún tipo de incendio. Pero casi a los segundos de ese momento, Internet y algunos medios, vamos a ponerle comillas, clandestinos en aquella época, o con otro tipo de información, ya hablaban de divergencias, ya hablaban de esa operación Caballo de Troya. ¿En qué consistió, Santiago? Que nos suena un nombre bien conocido. ¿Qué pasó en aquel rancho? ¿Cómo actuó? Creo que incluso los SWAT, es decir, los cuerpos de élite policiales, ¿qué hicieron? ¿Cómo motivaban para que aquella gente saliese, ¿no?, del rancho? ¿Qué les hacían? Porque es espectacular. Pues cosas muy curiosas que realmente no se sabe qué asesoramiento psicológico tenían, porque luego se demostró ser contraproducentes. Se les sometió a una tensión, se trataba de someterles a una tensión absoluta, y con el fin, se supone, que de que depusieran su actitud. Como hemos oído hace un momento, se les privó de luz y agua, se les privó de comida. Vuelvo a recordar que había un buen número de niños pequeños allí. Ni siquiera esos niños pudieron disfrutar de esa agua fresca y de esos alimentos. Y día y noche se instalaron unos altavoces gigantescos de los que pueden verse en cualquier macroconcierto de rock, en los cuales se transmitía música estridente, sonidos enervantes, como puede ser
el degollar conejos delante del micrófono para que esos chillidos penetrantes, amplificados millones de veces, llegasen a día y noche a los oídos de estas personas, impidiéndoles descansar. Todo el complejo era barrido con focos de tremenda potencia que también impedían cualquier tipo de descanso. Y realmente esto, en opinión de los expertos en este tema, es una barbaridad, porque estamos hablando de un grupo, como hemos dicho antes, muy fanatizado, que realmente cuando se le somete a este tipo de estímulos lo que se consigue es que aumente su cohesión entre ellos. Es decir, precisamente David Koresh les había estado durante años adoctrinando sobre la maldad del exterior, sobre la sociedad normal, entre comillas, que quería acabar con ellos, que eran sus enemigos, y precisamente con esa actuación estaban reafirmando las ideas de su líder, estaban cohesionándoles, haciendo que resistieran allí como una piña. Y al final, el resultado de todo esto, objetivo, casi 100 muertos, y nadie sabe dónde está la balanza, quién fue más culpable. Esto es lo que pasó en Waco. Pero desgraciadamente la masacre de Waco no sirvió para que todo el mundo tomase conciencia de un hecho tan trágico, sino que como un virus letal, ese contagio, como se contagia el miedo, se contagia también la locura, el delirio, la maldad, empezó a recorrer otros lugares. Muchos pueden decir, hombre, que la sociedad tejana es más o menos desarrollada, desde luego no es Uganda, pero ¿y lugares como Suiza? Lugares que tienen una renta per cápita, un nivel cultural, un nivel de conocimientos. ¿Es posible que algo parecido a estas tragedias ocurriese allí? Claro que sí. Allí actuó de forma increíble y llena de escenografía la Orden del Templo Solar. Vamos a conocer a este extraño grupo. Era un movimiento ocultista fundado a principios del siglo XX por el alemán Karl Kellner, destacado miembro de la masonería. Según Kellner, poseía la clave de todos los secretos masónicos y de todos los sistemas religiosos. La Ordo Templi Orientis se organizó en 9 grados dedicados, los 3 superiores, a la magia sexual. Se autodefinía como continuadora de las enseñanzas de Aleister Crowley. En octubre de 1994 se encontraron los cadáveres abrasados de 49 personas, entre las que se encontraba su líder, Luc Jouret, en una granja y varios chalés de la localidad suiza de Lausana. También se hallaron otros 5 cadáveres, incluidos el de un bebé, en Quebec. Un año más tarde, otros 16 miembros de la secta se quitaban la vida en los Alpes franceses. La policía encontró cadáveres puestos en círculo, rodeados de grotescas calaveras, digámoslo así, capiteles de origen medieval, cruces, toda una escenografía perfectamente pulida y, como corresponde a un lugar de alto nivel económico, perfectamente cuidada. El líder era Luc Jouret. Luc Jouret era un médico homeópata de origen zaireño. Tenía pasión por lo medieval, las cruces templarias, las criptas secretas, las armas, los refugios nucleares y, sobre todo, las profecías apocalípticas. Era conocido como el Gran Maestro, el sumo pontífice de la Orden del Templo Solar y de su filial La Cruz y la Rosa. Estaba convencido de la llegada del fin del mundo en 1992 y del Anticristo. Al creerse el elegido para hacerle frente, hace acopio de todo tipo de armas que guarda en los sótanos de sus viviendas. Jouret estaba convencido de que el Anticristo tenía secuaces en los gobiernos y en los regímenes democráticos que, según él, habían traído la disolución de la moral cristiana occidental. Luc Jouret es otro tipo de líder. Cree que los gobiernos están manejados por una mano oculta y que van a ir a por él. Decide, por lo tanto, hacer una escena casi digna del teatro. Tan digna del teatro que la gente, los jefes de policía, no podían creerse lo que se habían encontrado. André Pigard, uno de los jefes que llega allí, observa la escena y se queda, no puede decir horrorizado, porque aquello tenía, como decimos, una especie de carencia de escenografía. Todo estaba perfectamente puesto, hasta los cadáveres. Ocurrió en Lausana en 1994 y escuchamos a André Pigard.
La primera impresión fue de shock, la impresión de encontrarse ante una imagen irrealista, muy irrealista. Apenas lo podía creer. Pero tengo que decir que no me encontré ante una imagen horrible. Era una imagen increíble, pero no horrible. Lo más curioso, y lo veníamos advirtiendo, es que la gente del entorno, de los miembros del Templo Solar, esta secta ya entra en términos ocultistas, gobiernos ocultos, templarios, tradiciones que vienen de lo más profundo del medievo. Bueno, pues los vecinos hablaban de gente absolutamente normal, de un nivel sociocultural alto y perfectamente normales. Por lo tanto, ¿qué les había motivado a hacer aquello? Yo sabía que mucha gente los había visto, pero esta gente parecía sincera. Parecían siempre normales, simpáticos, tanto los jóvenes como los mayores. Nada hacía pensar que una catástrofe parecida podía ocurrir la noche pasada. Investigó intensamente el asunto de la Orden del Templo Solar, cuyas ramificaciones se escapan, como en todos los grupos ocultistas, quién sabe hasta dónde. Nuestro buen amigo Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, y dedicó no pocos artículos a perseguir esta historia. Enrique, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, querido Iker y querido Santiago, encantado de estar con vosotros. Y nosotros, por supuesto, que estés aquí en Milenio 3. Enrique, Orden del Templo Solar, Luc Juret, ¿cómo es posible que en Suiza, como decimos, con un nivel de adquisición y de cultura importante, ocurriese lo que ocurrió? Bueno, pues lo increíble no solamente es que sucedió en Suiza, sino que sucedió con ciudadanos de muchos países occidentales, gente de un altísimo nivel social. Y lo increíble no solamente es que haya una matanza que parece que fue como esa que ocurrió en Suiza, en parte suicidio decidido por los miembros convencidos de que debían hacerlo así, y al mismo tiempo asesinato de todos los disidentes, sino lo increíble es que hubiera 2 suicidios posteriores. O sea, ¿cómo puede uno explicarse que tras haber conocido la muerte horrorosa que habían conocido a algunos de sus compañeros, hubiera otros miembros de la Orden del Templo Solar que decidieran acudir a las proximidades de un lugar conocido por el nada fiable nombre de Pozo del Infierno? Ahí fue donde murieron posteriormente, creo recordar que en el año 95, 16 miembros de la Orden del Templo Solar. Bueno, 13 y 3 niños. Lo de 13 ya nos indica que estamos ante crímenes, asesinatos o suicidios rituales. Muy importante, Enrique, perdóname, porque hay una cosa que además lo vimos que están preguntando por el mail. Hemos hecho hincapié en la escenografía. ¿Qué ocurría, Enrique? Que no eran muertes, no estaban los cadáveres desperdigados, habían mantenido una estética en todo lo que hacían hasta el día de su muerte. Sí, había una estética, pero sobre todo había un simbolismo muy potente. O sea, en cada uno de los pasos de los 3 suicidios, si me permites, termino de comentar que lo increíble es eso, es que puede haber gente entre esos 13 adultos que participan en el segundo suicidio o ejecución colectiva. Es decir, no sabemos si los 13 habían decidido, desde luego los 3 niños no, habían decidido morir para viajar hasta la estrella Sirio, porque eso es lo que ellos parece que creían. Se sabe que fueron ejecutados por 2 policías que formaban parte de la orden, y que luego se colocaron ritualmente también estos 2 policías y se dispararon a ellos mismos. Bueno, lo increíble es que entre estos 13 miembros estaban 2 miembros, por ejemplo, de la conocidísima familia Vuarnet, que no solamente la mujer y el hijo del propietario de la empresa Vuarnet, que controla algunas de las pistas de esquí más famosas de Europa, que producen un montón de artículos como las gafas de sol Vuarnet, como un montón de artículos de esquí con esa firma. Y no solo eso, sino que entre los miembros que participaron en la primera masacre había gente que habían ocupado cargos políticos relevantes, por ejemplo en los gobiernos locales de Suiza y sobre todo de Canadá. También participó un canario que fue uno de los muchos que parece ser que fueron conducidos de buena voluntad, pero sin saber a lo que se enfrentaban a esa masacre. Ahora, tú me preguntabas acerca de la simbología. La simbología era plena, absolutamente, en cada paso
de estos 3 asesinatos. ¿Podríamos hacer, Enrique, una fotografía de cómo se encontraron los cuerpos o por qué ellos utilizaban esa simbología? Hablaban de elementos medievales y de una cuidadísima posición de los cuerpos, ¿no, Enrique? Totalmente. De elementos medievales porque a fin de cuentas lo que estaban era haciendo rituales, según ellos creían, relacionados con los templarios. Por ejemplo, por hablar de la segunda matanza, de esta de los 13 adultos y los 3 niños. Esa matanza tuvo lugar en la meseta de Vercors, en Francia, que era un lugar de pasaje tradicional para los templarios medievales y que estaba muy cerca de lugares con nombres tan absolutamente significativos como el Pozo del Infierno, el Agujero del Diablo y el Monte Negro. O sea, ¿cómo alguien puede ir a morir a un sitio como ese? Desde luego, sitio alegre, ¿no? No, pero hay algo más. El pueblo más cercano se llamaba Saint-Pierre de Serennes, que podría ser traducido como San Pedro de la Hoguera. Eso hacía alusión a la hoguera en la que habían muerto los templarios medievales. O sea, si por un lado hablamos de los 13 muertos de ese segundo ritual, que es un nombre muy simbólico en muchísimas tradiciones, como Cristo y los 12 apóstoles, cuando hablamos del anterior, hay que recordar que en Suiza murieron 53 personas, pero no eran 53 los que tenían que morir, sino 54. Lo único, uno de ellos escapó presintiendo algo terrible, Huguenin, y según el propio relato de ese número 54, él lo que afirma textualmente es que tenían que morir 54 personas a semejanza de los 54 templarios que fueron quemados en París en 1310, cuando se condenó a la Orden del Temple. Caramba, o sea, todo perfectamente estudiado, milimétricamente pensado para ir hacia el fin del mundo. Vamos a dejar paso a nuestros compañeros, por supuesto, del boletín informativo de la cadena SER, y después continuamos con temas tan apasionantes como este, el orden del templo solar, y también, seguro que muchos lo recordáis, la puerta del cielo, Heaven's Gate, una historia increíble en la que ya tuvo mucho que ver Internet. Las matanzas vistas con el perfil del siglo XXI, personas que se autoinmolaron creyendo que viajaban detrás de un misterioso cometa, de algo que venía detrás del llamado Hale-Bopp y que iba a llevarles a otro mundo. Ocurrió también en Estados Unidos, en San Diego, con personas muy adineradas. Y por supuesto, no os olvidéis que trataremos los temas españoles. En Tenerife, un grupo de gente fue detenida prácticamente segundos antes, decían, de hacer un macabro suicidio ritual. Sociedades avanzadas, cultas, y sin embargo el misterio de esta secta del fin del mundo más presente que nunca. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Quizá así puede sonar el complejo neuronal de uno de estos líderes o adeptos que están a punto de realizar su último día. ¿Qué puede pasar en las mentes de estas personas? ¿Qué puede pasar por sus pensamientos cuando saben que van a morir, van a hacerlo en grupo y van supuestamente a alcanzar otra realidad? Somos Milenio 3, hoy programación especial de 4 a 5 y media. A partir de mañana, lo repito, nueva programación, presentación oficial de la parrilla de la cadena SER. Vamos a intentar estar toda la temporada contando lo mejor que podamos estas cosas que a veces quedan a un margen, pero que sabemos que entroncan con lo desconocido, con lo que nos inquieta, porque somos, a fin de cuentas, seres humanos envueltos en una realidad misteriosa. Hablamos del Templo Solar, de Luc Juret, de un grupo enigmático con Enrique de Vicente, director de Año Cero, que además siguió con reportajes, como está haciendo ahora, sobre el gobierno oculto, francamente sensacionales, y que además recomendamos a toda nuestra audiencia. Enrique nos hablaba de una escenografía muy concreta, de una esencia que venía del medievo, de aprovechar lugares que incluso fueron piras inquisitoriales de cara a los templarios. Incluso Pepe Rodríguez, cuando se producía en el año 93 las matanzas del Templo Solar, 93-94, hablaba en estos micrófonos, es un documento que hemos recuperado de nuestro archivo, comentando otros sucesos que estuvieron a punto de ocurrir
en las principales ciudades de Suiza, quizá en la comunidad mundial más rica y próspera. Le escuchamos. En los casos de muertes en sectas, incluso de muertes grupales, no hay tal suicidio, ya que la inmensa mayoría de los cadáveres, cuando luego se han comprobado, se ha visto que habían sido ejecutados, por tanto que no había tal suicidio. Simplemente hay que descartar el término suicidio colectivo para hablar de asesinato en masa, que es lo que sí sucede. Y en un caso concreto, como es el caso de la secta Puerta del Cielo, que en un ritual colectivo la gente está de acuerdo en darse muerte. En las otras sectas no, la gente que es asesinada no quería morir. En este caso quieren darse muerte, pero no en plan suicida, es decir, dejo la vida, sino como una forma absurda, como una manifestación de cretinez absoluta para viajar hasta la nave espacial que les esperaba. No pretendían morirse, sino dejar su cuerpo para ir a otra parte. Escuchábamos a Albert Rodríguez hablando y conectando algunos casos con quizá el último y más espectacular, Uganda y Heaven's Gate, esa puerta del cielo que resultó ser casi la puerta del infierno. Le escuchamos ahora sí hablando de esos ataques en Suiza que iban a realizarse, que diversos grupúsculos, no sabemos si del templo solar o no, iban a realizar, incluso atentando, decía la policía, contra civiles, contra personas normales y corrientes como cualquiera de nosotros. No es la primera vez en Suiza. Yo fui testigo hace 14 años, en los años 78, 79, de una tragedia que se abortó por casualidad. Había una secta que todavía existe, todavía está en activo en Suiza, que tenía ya comprados 10 kilos de un gas de uso militar, porque los iba a extender por la ciudad de Winterthur y hubiese provocado la muerte de prácticamente toda la ciudad. Puso varias bombas que fallaron, no mataron al comisario de Zurich por casualidad, pero en Suiza han pasado bastantes fenómenos de este calibre y con una intensidad realmente importante. Parece que ninguna sociedad moderna se salva del influjo de este tipo de grupos. Hablábamos del templo solar, hablábamos de la Guyana, de Waco, y mencionaba Pepe Rodríguez esa puerta del cielo, un caso de supuesto contacto con seres de otro mundo que iban a llevarlos a otro planeta. Ya no era alcanzar una vida ultraterrena, sino ir a otro planeta. Este caso también lo conoces muy bien, ¿verdad, Enrique? Pues sí, ese es un caso que investigué en su día y que en cualquier caso no me parece tan significativo y tan cargado de simbolismo como la Orden del Templo Solar, que es un caso que ha investigado muy a fondo ambos, pero sobre todo el de la OTS, nuestro amigo Santiago Camacho. Todo lo que no se ha contado aún sobre el crimen de la OTS. En el caso de la Puerta del Cielo, yo lo conocía sobre todo porque desde hacía muchos años seguía la pista a los dos. Así se conocía a los fundadores de ese grupo que luego se convirtió en la Puerta del Cielo. Cuando murió la mujer de esa pareja, murió la mujer y quedó el hombre. Aquí también hubo escenografía, ¿verdad, Enrique? Se encontró la policía de San Diego, año 97, a unos personajes de muy alta alcurnia, vamos a decirlo así, en una zona privilegiada, vestidos de forma muy rara y que habían decidido morir, ¿no? Sí, vestidos de blanco, como que se entregaban a una muerte ritual, convencidos de que iban a parar a otro mundo. Hombre, esto es una característica común a varios de estos asesinatos colectivos, como los ha definido Pepe Rodríguez, pero que también tienen mucho de crímenes rituales. Tanto en el caso de la OTS como en el caso de la Puerta del Cielo, se está planteando abandonar el cuerpo terrestre para reencontrarse con lo que ellos creen que es su cuerpo auténtico, que ellos creían que no eran ciudadanos de este mundo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque los temas que nosotros tocamos son realmente proclives tanto a que entren en ellos todo tipo de personajes enloquecidos y sus locuras particulares las viertan en estos temas, como a embaucar a mucha gente de buena voluntad que son buscadores de la verdad y que pueden ser engañados a través de cualquier tipo de secta. Es muy fácil cuando te metes en un grupo con una ideología que te habla de otros mundos, de otros planos de realidad, que te dice que la realidad que vivimos no es sino una ficción, a que poco a poco te vayan embaucando y puedas ser capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, Enrique, vamos a saber muy brevemente qué fue la Puerta del Cielo, quiénes eran esos personajes que lograron convencer a otros para viajar a otros mundos.
La Puerta del Cielo, o Heaven's Gate, era una agrupación fundada en 1975 por Marshall Applewhite y la enfermera Bonnie Lou Nettles. Él era catedrático de música y ambos se reunían con unos cultos relacionados con ovnis que desembocaron en la creación de la secta La Puerta del Cielo, que se establece en San Diego. Applewhite y Nettles se hacían llamar Bo y Ti y creían ser la reencarnación de Jesús y de su Santo Padre. Pensaban que tenían la misión de conducir a sus fieles a un plano superior de existencia, llevándoles en una nave espacial que vendría del más allá. Los adeptos tenían que abandonar sus bienes terrenales, sus familias y llevar un estricto celibato. La llegada del cometa Alebov era la señal que el grupo esperaba para subir a una nave espacial que los llevaría a su mundo en el cielo. La primera vez, Santiago Camacho, que quizá Internet tiene gran parte de la culpa porque se difunden por la red, año 97, ya muy establecida, unas fotografías en que este cometa, el Hale-Bopp, tiene detrás una especie de luz. Luego se supo que era una defracción, un hecho natural, nada extraño, pero esta gente lo toma a través de Internet como la señal de la venida de esos seres extraterrestres que se los van a llevar. Parece increíble, ¿no? No tanto si tenemos en cuenta que además por las propias características de ese grupo, ellos recibían prácticamente el grueso de toda su información a través de la red. Hay una página del propio grupo, ¿no? Todavía. Sí, de hecho, pues igual que hay comunidades religiosas de mezquitas que se dedican a hacer pastelitos, a hacer dulces, ellos habían encontrado una fuente de financiación muy lucrativa, dedicándose precisamente a hacer páginas web y a hacer trabajos para empresas externas en Internet. De hecho, la secta tenía unas cuentas más que saneadas. Se suicidan en una de las mansiones más lujosas de San Diego, y parte de ese dinero pues sí procedía lógicamente de las contribuciones de estos fieles que habían renunciado a todos sus bienes terrenales, pero bien es cierto que la empresa informática que tenían pues era realmente una empresa muy exitosa. Y sí, y de hecho en determinadas páginas web lo de la nave que acompañaba al famoso cometa Hale-Bopp pues empieza a coger fuerza. Y lo que se supo tristemente años después es que pues uno de las personas que por fortuna, no recuerdo ahora mismo su nombre, que más ímpetu le dio a esta historia, ya había sido responsable de algunos otros fraudes relacionados con el fenómeno OVNI en el pasado. Lo que pasa es que este tuvo unas consecuencias realmente dramáticas. Habría que pensar en la responsabilidad de quien difundió esa foto a través de Internet. Era el cometa, su gran cola y detrás otra luz. Un fraude intencionado, un error en la fotografía. Lo cierto es que solo a través de esa pequeña luz un buen número de personas tomaron veneno, se vistieron de forma muy concreta con un tipo de zapatillas y decidieron que tenían que viajar a otros planetas inexplorados. Vamos a escuchar un documento importante y mantenemos la conexión, por supuesto, con Santiago y con Enrique de Vicente, director de Año Cero, porque es la voz del jefe de policía de Tenerife, que nos habla de un ritual progresivo, de algo que estaba pasando. De esto no ha llovido mucho, apenas 4 años. También las noticias se cortaron rápidamente en torno a esta historia. Una secta liderada por una súbdita de origen alemán, Gilles Zirkau, que parece que también decidía que era el fin del mundo y ocurría en España, en Tenerife. Esto decía el jefe de la policía. Y luego, pues, tenemos alguna información de que había alguna escenificación divina, de que la líder considerarse pues poco menos que tocado por la mano de Dios, o ser Dios mismo, etcétera. Una especie de ritual, pero de ritual, digamos, progresivo, que es lo que hay que destacar de la peligrosidad de esta secta. La noticia, después del suceso de Heaven's Gate, apenas medio año después, llegaba a colapsar los teletipos informativos españoles. Una secta extraña, misteriosa, viviendo en común aparentemente, quería suicidarse. Eso es lo que decían los medios y decía la policía. Tenemos la voz del delegado gubernamental, el delegado de gobierno, Rodríguez Valdés, que hablaba de sus pocas dudas en torno a lo que esa gente iba a hacer. Pensaban hoy a las 20 horas, a las 8 de la tarde, ir a Itelle, subir a Itelle y suicidarse. Es decir, ya habían alquilado los coches, etcétera, etcétera, ya habían
ya se habían despedido de sus familias, ya habían escrito las cartas, todo, y pensaban hoy a las 8, ya digo, a las 8 de la tarde suicidarse. 8 de la tarde, el Teide, lugar y hora para el fin del mundo. Todo lo que sea de origen canario, y es mucho y muy misterioso, ojalá esta temporada podamos estar allí con los amigos de Canarias, que sabemos que nos siguen, significa nuestro buen amigo, informador, José Gregorio González. José Gregorio, buenas tardes, compañero. Buenas tardes a Enrique y a Santiago. José, tú escuchaste estas declaraciones en su día, perseguiste la historia punto por punto. Como en el caso de Waco, todo se envolvió de nubarrones grises, como siempre ocurre con las sectas. ¿Realmente esta gente quién era? ¿Qué iba a hacer? ¿Y lo iba a hacer de verdad? Bueno, la verdad es que el caso de Heidi Fiscau, como lo conocemos aquí en Canarias, pues es auténticamente controvertido, ¿no? Yo soy muy escéptico con respecto a las intenciones últimas de este colectivo y, bueno, si bien entiendo que la policía hizo una intervención preventiva, sobre todo en un clima caldeado por los suicidios colectivos que habían tenido lugar pues meses y años antes en diferentes partes del mundo, bueno, pues esa labor preventiva de alguna forma eclipsó una investigación que a lo mejor podía haber sido mucho más rigurosa y haber atado bastante más los cabos, porque a día de hoy, 5 años después, existen muchas dudas sobre las auténticas intenciones de este colectivo y que realmente se tratase de un colectivo en sí mismo y no de un grupo de amigos y simpatizantes de esta psicóloga alemana que llevaba ya muchos años viviendo en Canarias, donde quería instalar o construir una especie de ciudad o de complejo dedicado al mundo espiritual y a las terapias alternativas, y en fin, a un enfoque de vida, digamos, alternativo, y en el que había estado empleando buena parte de su patrimonio personal, y que lógicamente pues también en un momento determinado hace una invitación a algunos de sus amigos y simpatizantes, incluso pacientes, porque ella era psicóloga y ejercía con consulta en Alemania, a donde realizaba viajes frecuentes. Pues algunos de estos pacientes, de estas personas que de alguna forma intimaron más con ella, pues habían hecho, según la policía, cuantiosas aportaciones a la líder, a cuentas bancarias de la líder, de Heidi Fiscau, hipotéticamente con el fin de contribuir a la construcción de ese complejo o lugar idílico. Lo cierto es que sea como sea, la policía es alertada el 5 de enero del año 1998 por un teletipo de la Interpol. Hay una denuncia presentada en Alemania de una presunta adepta o ex adepta de este colectivo que plantea que uno de sus familiares todavía sigue en el colectivo y que planea un suicidio para el día 8 en Tenerife. Esto hace que rápidamente y como medida preventiva, pues la Brigada de Intervención Policial de aquí de Tenerife, junto a otros grupos policiales, porque había menores también de por medio, pues monten un operativo y detengan de forma preventiva pues a unas 40 y tantas personas que eran las que estaban reunidas en ese momento en un piso de Santa Cruz, de un barrio muy céntrico de Santa Cruz, el barrio de la Salud. Digamos que este es el escenario en el que se desarrollan los hechos que después generan muchas informaciones contradictorias, ¿no? Enrique, tú que también seguiste esta historia y lo hizo tu revista, falsa alarma. Nos encontrábamos en un momento demasiado caldeado donde habían ocurrido varios hechos con suicidios, y también hubo cierta caza de brujas, porque incluso tenemos documentos y personas importantes a nivel gubernamental que hablaban de que era una secta de la nueva era y eso había que contrarrestarlo. Se mezcló todo en un cajón desastre y parece que quizá fue eso, una falsa alarma, ¿o no? Tú lo has definido a la perfección. Eso es lo que ocurrió. Vamos a ver. No solamente publicamos un artículo de José Gregorio en su momento y yo dediqué el editorial del tema, sino que posteriormente, en una visita que hicimos a Tenerife, visitamos la finca donde vivía esta mujer. No encontramos a nadie sino unos perros nada amistosos que impedían totalmente la entrada. Y por esas coincidencias, que hay que llamarlas así, de la vida, resulta que cuando estamos a punto de marcharnos en el aeropuerto, nos encontramos, creo que estaba José Gregorio con nosotros. Efectivamente, sí. Y recuerda José Gregorio que allí estaba Heidi Fiscau Garci, que es esta doctora de un viaje de Las Palmas, de un viaje de Marruecos vía Las Palmas regresaba Heidi Fiscau, porque además en todo este entramado Heidi envía una serie de cartas
anunciando la destrucción del mundo y sus cualidades para evitar esa destrucción. O sea, José Gregorio, puntualicemos que ella era apocalíptica. Ella pensaba que el mundo se acababa como el resto de líderes que hemos conocido hoy. Sí, en parte sí. Ella entendía que había una lucha entre los hermanos blancos y los hermanos negros, que incluso habían desarrollado una especie de moduladores de conciencia, moduladores mentales, que eran capaces de enviar ondas y generar terremotos, catástrofes, incluso influir sobre los líderes mundiales. Y bueno, mandó misivas apocalípticas, pero claro, de carácter preventivo, como que ya la solución a este tipo de ataques, pues a Aznar, al máximo mandatario de Japón, incluso a Hassan II, y nosotros, curiosamente por esas coincidencias que mencionaba Enrique, nos tropezamos con ella justo cuando regresaba de una semana en Marruecos, invitada por Hassan II. Bueno, yo iba a decir que coincidencias que para mí no son tales, no, porque da la casualidad de que yo tuve oportunidad, sin saber lo que iba a ocurrir en el futuro, de conocer en Montreal a Jean-Luc Juret, o sea, uno de los dos dirigentes de la Orden del Templo Solar, cuando estaba participando en un congreso mundial de parapsicología en Montreal. Pues en ese hotel, que era inmenso, que tenía capacidad la sala para 1000 personas, había a su vez en el hotel un montón de chiringuitos de todo tipo de grupos, y entre los chiringuitos estaba uno precisamente de la Orden del Templo Solar. Había una reunión de ellos, y había paralelamente otra relacionada precisamente con otro grupo que se ha tornado ahora de la más rabiosa actualidad, que son estos clonadores de inspiración extraterrestre. Siempre está el tema de los extraterrestres por medio. Que les viste, Enrique, les viste antes de inmolarse, sí, a los miembros de la Orden. Una cosa importante, Enrique y José Gregorio, ¿qué fue de esta persona, de Heidi Filcao? ¿Qué fue de los miembros, no sé si detenidos? ¿Qué ocurrió con ellos? No lo conoce bien José Gregorio, pero si me permites te voy a hacer una matización. Lo que yo pienso que ocurrió en torno a este grupo es, primero, yo no creo que se fueran a suicidar. Segundo, esta señora pues nos atendió de forma bastante agresiva en el aeropuerto. Yo la respeto totalmente, pero no parece haber tenido el mismo respeto con nosotros. Tercero, aunque yo esté convencido de que no se iban a suicidar, creo que la policía actuó bien porque actuó preventivamente. Lo que dieron era la voz de alarma, y probablemente esa actuación de la que fue objeto este grupo, lo que tenía como objetivo, y lo consiguieron, o sea, enhorabuena en ese sentido, fue desactivar otros posibles suicidios. Por ejemplo, había grupos todavía de la Orden del Templo Solar en Canarias. Yo he contactado con una exmiembro. Ramificaciones en España, curiosísimo. En España, sí. En Canarias habían tenido muchas reuniones, habían hecho rituales solares en varios lugares de poder de Canarias que José Gregorio conoce mejor que nadie. Y esta mujer, que había sido miembro suyo en Las Palmas, en Gran Canaria, me pasó una serie de documentos muy reveladores que a mí me dieron la clave de qué tipo de ritual es al que se habían sometido. Un ritual de origen egipcio. Tremendo, Enrique. Apenas tenemos tiempo. Apasionante, un asunto que estuvisteis ahí detrás de él como detectives del periodismo. José Gregorio, muy brevemente y casi en titular, ¿qué pasó entonces con esta gente que supuestamente se iba a matar en el Teide en honor a quién sabe quién? Bueno, a las pocas horas de la detención fueron puestos en libertad. Ella ingresó en prisión de forma preventiva durante un par de días, y después se decretó el secreto de sumario, una comisión rogatoria que permitió que varios inspectores de Tenerife viajaran a Alemania. Parece que se imputaron nuevos cargos, incluso de daño psicológico, pero lo cierto es que 5 años después no ha salido el juicio. Ella ya telegráficamente te diría que envió una misiva en el año 2000 a todos los medios de comunicación, desvinculándose de cualquier grupo, proclamando su inocencia y por supuesto su intención de retirarse y vivir una vida austera y en solitario, desvinculada de cualquier tipo de movimiento. Y así están las cosas actualmente. O sea, seguimos con la duda. Lógicamente fue preventivo, creo que fue acertado, aunque precisamente ese aspecto preventivo hace que muchos cabos quedasen sueltos, que se cometiesen muchos errores informativos también, y que que muy poca gente se molestase en hablar directamente con ellas. Creo que a través de Año Cero fuimos la única publicación que tuvo una entrevista con ella y que pudo conocer en profundidad la forma tan compleja de pensar que tenía Heidi Filcao. Pues muchas gracias, compañeros. José Gregorio González en Canarias, en Tenerife, y Enrique de Vicente, director de Año Cero, y gracias por esa aportación. Santiago, nos marchamos. Simplemente una pincelada a pesar de la hora y media. Época de globalización, esperemos que esto no siga globalizándose, ¿no?, en cualquier cultura.
Pues desgraciadamente no es eso lo que indican los datos y quiero recordar que en Jerusalén, por ejemplo, en el año 2000 hubo otra actuación afortunada en que la policía pudo desarticular otro suicidio masivo. Estaremos muy pendientes porque lo decíamos antes, estos temas solo tienen un combate, la información. Un abrazo para todos. Milenio 3, con Iker Jiménez.